Estamos conociendo las 8 propuestas de este movimiento Dignidad Magisterial para renovar a Simana. Es el momento entonces. Desmonte de privilegios integrales junta directiva. Se ve que es bueno ser directivo, por eso están apetecidos y están buscando la reelección. Bueno, algo pasa en nuestra organización sindical, donde unos cuadros directivos se agarran, se sostienen y no quieren permitir que otros docentes lleguen a la junta directiva. Como usted lo dice, parece que es muy bueno. Yo aquí hago un sucinto análisis porque no podemos extender en esta publicidad, pero nosotros decimos, por ejemplo, que en la actualidad y proponemos el desmonte de los privilegios de los integrantes de la Junta Directiva de Simana. Decimos en este análisis que en la actualidad cada integrante de la Junta Directiva, por ejemplo, cuenta con un plan de celular por un valor de 130,000 pesos mensuales, cada uno de ellos, 15 integrantes, que si los multiplicamos por 15, mi estimado maestro Buchón, usted que es bueno, repito, para hacer cuentas, nos da un valor significativo de 1,950,000 pesos mensuales, cifra que si la multiplicamos por los 12 meses del año, nos da la escandalosa cantidad de 23,400,000 pesos. Y si esta cantidad la multiplicamos por 3 años, que es el periodo de la junta directiva, pero que ya van casi en el 4º año, claro, se saltaron, ya no llevan 3 años, ya van casi en el 4º año, obtenemos la astronómica suma de 70,200,000 pesos que nos gastamos en celulares para 15 directivos. Dineros, decimos nosotros, que bien utilizados pueden significar bienestar y tranquilidad para el gremio magisterial del departamento de Nariño y no únicamente para 15 directivos que se rodean de privilegios, mientras la base magisterial, que es lo importante, lo vital, lo básico, padece los rigores de una crisis en su sector. Pero además de eso, además de esos 70 y tantos millones que se gastan en celulares, nosotros tenemos que denunciar públicamente, y seguramente muchos dirán, es que la ropa sucia se lava en casa. Nos hemos cansado de llamar el servicio de lavandería interno, pero yo les complemento y les he dicho siempre, la ropa sucia se lava en casa, pero la basura hay que sacarla, porque de lo contrario corremos el riesgo de infectarnos. Pero además de eso de los celulares, nosotros decíamos que cada directivo, que son 15, dispone de una bonificación mensual de 200,000 pesos. Realicemos, maestro Buchón, nuevamente esta operación, y esos 200,000 pesos mensualmente, como son 15, se convierten en 3 millones de pesos, repito, mensuales, que se quedan en sus bolsillos de los 15 directivos. De igual manera, si esta cifra la calculamos anualmente, nos daremos cuenta que más de 36 millones de nuestros recursos, que se pudieron destinar a inversión y no simplemente a gasto, se embolataron en beneficio de 15 directivos y no de todo nuestro gremio. Pero si esta cifra se multiplica por 3, óigase bien, mis estimados amigos, podremos darnos cuenta de la dimensión del desastre económico y moral de nuestra organización, pues son más de 100 millones de pesos que se pudieron destinar a la concreción de lugares de recreación del magisterio nariñense, fomento de un fondo editorial. Es que lo único que existía de cultura, que era Lito Simana, lo acabaron, se perdieron las máquinas, sellaron, y decimos nosotros, con estos 100 millones de pesos de bonificación que tienen ellos, podríamos hacer un fondo editorial, apoyar las iniciativas de investigación de los maestros, convocar a concursos de cuento, publicar libros, tener un programa radial en televisión, es decir, tantas cosas. Pero no basta, parece que son insaciables, como usted lo dice, y mire que en viáticos, en prestaciones, en gastos de representación, en estos 3 periodos, óigase, yo me quedé corto en esa cifra porque yo decía que son 200 millones, pues van aproximadamente 700 millones de pesos. Me pregunto yo, solo aquí, para citar estos, aproximadamente 1,000 millones de pesos, no podríamos tener por lo menos un lugar de recreación los maestros, donde poder ir con el maestro Buchón a dorarnos la piel, como lo diría él, a sentirnos un poco gratos, a sentirnos un poco queridos por la patria colombiana, pero parece, como usted lo dice, que es muy bueno. Aquí tenemos algunos argumentos y por eso los 15 directivos se lanzan nuevamente a la reelección. La palabra la tienen los maestros. La
palabra lo tienen los maestros. Los 15 directivos pretenden perpetuarse allá en Simana, pero hay alternativas de oposición y la oposición es buena, más conociéndose y suponiendo que los profesores están en un nivel intelectual por encima del común del pueblo. Vamos con la sexta propuesta, participación equitativa de las diferentes secciones territoriales en la conformación de la Junta Directiva, que no se concentre en un solo municipio. Sí, señores, que es inequitativo, yo diría que es la expresión máxima de la justicia, porque yo decía como un maestro de provincia, del departamento de Nariño, de La Llanada, de Sotomayor, de Linares, de Ancuya, que trabaja en una vereda, pero que tiene grandes ideas, ¿cómo puede enfrentarse a estos grandes monstruos de la reelección, donde disponen de toda una logística, de recursos, de viáticos, de celulares? Pero ¿cómo hace ese maestro que está ya refundido en una arruguita de nuestra geografía departamental? Nosotros pensamos que es necesario hacer una propuesta en el sentido de que todas las secciones territoriales, que haya unas elecciones zonales en primera instancia, que se vayan por secciones, el norte, el sur, el oriente, el occidente, el centro, y todos los maestros, todas las secciones territoriales tengan por lo menos un representante en la Junta Directiva de Simana, que no haya esa inequidad, porque es difícil, como usted lo dice, centrarnos únicamente aquí, en el municipio de Pasto, donde tenemos las emisoras, donde tenemos los medios, donde tenemos todas las posibilidades, pero nosotros nos preguntamos, ese maestro de provincia, que también es inteligente, mire, y que está padeciendo, todavía tenemos el rigor, mi estimado maestro Buchón, seguramente cuando usted en su época de niñez vivió y sintió esos maestros que tenían que educar en un salón desde preescolar hasta el grado quinto, y el único avance tecnológico que tenían es una pizarra, un tablero que lo tenían que voltear de acuerdo al grado que miraban hacia los niños, y tenía que dedicarle una jornada de trabajo, yo diría que titánico, esas escuelas unitarias donde el maestro tiene que dar, repito, en una sola jornada de primero a quinto, y ese maestro muchas veces tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que proponernos, porque es el que está padeciendo los rigores del abandono, los rigores, yo diría, de las injusticias sociales. Por eso pensamos nosotros que de aquí en adelante todas las secciones territoriales, el norte, el sur, el oriente, el occidente, deben estar representados en la Junta Directiva de Simana. Igualmente, nosotros decimos que ya llegó, mire, la hora de proponer una lucha frontal al clientelismo y la corrupción. Mire que nosotros somos supuestamente grupos alternativos, grupos de izquierda, grupos de avanzada, grupos que tenemos todas las posibilidades de educarnos y de educar a la opinión pública. Sin embargo, algo escandaloso, seguimos replicando las mismas situaciones, el mismo clientelismo, la misma corrupción que los grupos políticos tradicionales. Por ejemplo, lo primero que hacen los 15 elegidos es reunirse y distribuirse los cargos formando mayorías y minorías. Entonces el único discurso que tienen es que nosotros quedamos en la mayoría y los otros quedaron en las minorías. ¿Qué pasa con quien queda en las mayorías? Pues se reparten la presidencia, la tesorería, la secretaría general, los cargos, digámoslo de alguna manera en el lenguaje de ellos, de mayor representatividad. ¿Qué pasa con quien queda en las minorías? Le dan la Secretaría de la Mujer, le dan la Oficina de Escuelas Sindicales, y no es que sean menos, son tan importantes como cualquiera, pero es que parece que se pelean las secretarías donde hay mayor circulación de poder y de dinero. Alguien me decía, pero es que eso se ha hecho en todas partes y se ha hecho por todas las épocas. Yo les digo, no porque se ha hecho, no porque sea una tradición, es bueno. ¿Qué propone nuestro grupo Dignidad Magisterial? Nosotros proponemos que todas esas IAs de mayorías y minorías sean superadas mediante una propuesta muy seria. Nosotros proponemos
que todas las decisiones que afecten al gremio magisterial sean tomadas o determinadas con mínimo el 80% de los integrantes de la Junta Directiva de Simana. Hay algo curioso, si usted me lo permite, maestro Buchón. Mire que comenzaron, por ejemplo, formando mayorías de 9 y minorías con 6, después quedaron 8 contra 7, después 10 contra 5, y yo les decía, aquí nos pasa, pero no son unidades de criterios, de ideología, sino les decía yo, aquí nos está pasando lo que a muchos nos ha pasado con la empleada doméstica, que se lo sonsacan, como diría el maestro Buchón. Entonces mandamos a la empleada doméstica a la tienda y empieza a cuestionarla, a preguntarle el tendero o el vecino, ¿cuántos son allá? Claro. Somos 5. ¿Cuánto te pagan? 120. Y entonces empieza a ofrecerle, ¿acaso solo somos 3 y no te pagamos 120 sino 140? Y en aras de una ganancia, la empleada de servicio termina trabajando en la casa del patrón. Eso es lo que nos está pasando, nos estamos sonsacando. Yo diría, esas alianzas, esas uniones, no se están dando por criterios ideológicos, no se están dando por doctrina, no se están dando por idealismos, por pensamiento político, sino simplemente por conveniencias. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te pido? Y eso es lo que debemos superar. Y completa las 8 propuestas de defensa de los postulados gremiales y estatutarios este movimiento Dignidad Magisterial. Sí, señor, la defensa de la educación pública, gratuita, estar, por supuesto, contra ese neoliberalismo salvaje, contra esa forma de hacer política en nuestro país, contra las injusticias sociales. Mire que nosotros, mi querido maestro Buchón, hemos desde ya 20 años aproximadamente en esto nos hemos vuelto viejos de servicio a la comunidad, nos hemos puesto, diría a modo propio, una tarea muy bonita, por cierto, de ser voceros de la comunidad, de ser columnistas. Por ejemplo, compartimos ese grandísimo orgullo de Diario del Sur, donde recogemos las inquietudes. Mire, una de nuestras últimas inquietudes, por ejemplo, ojalá que esos beneficios de la rebaja de los combustibles en el municipio de Pasto pueda llegarle al pueblo, pueda llegarle a la gente, el ciudadano de a pie. Mire, ¿quiénes se beneficiaron de esta rebaja? Pues los grandes transportadores, quienes tienen los grandes medios de transporte, pero el pueblo, ¿en qué se ha beneficiado? Nosotros proponemos que por lo menos el pueblo se beneficie en algo, sus hijos, los hijos del pueblo tengan un precio diferencial en el precio del transporte urbano. Es imposible, alguien puede decir, les digo, no es imposible. En Ipiales, para no ir muy lejos, esto ya es una realidad. Y el simple muchacho, la muchacha, por el simple hecho de llevar su uniforme escolar, ya no paga tarifa completa, paga el 50%. Eso sí es beneficio. Bueno, ¿cómo se vota por ustedes? Pues para los profesores que han escuchado estos planteamientos, esta disertación tan importante. Entonces, ¿cómo se vota? ¿Cuándo se vota en las directivas de Simana? Bueno, facilito, el 16 de febrero, a partir de las 8 de la mañana en Simana, en Pasto, en la sede central, simplemente usted se acerca, es maestro, apoya a la lista número 8 y por supuesto en las diferentes secciones de aquí del municipio de Pasto y del departamento de Nariño también tienen sus lugares de votación. Muchísimas gracias, Pablo Emilio Obando, y en aras a una información que es pertinente hacerla. Si otros aspirantes a las elecciones de Simana desean utilizar este espacio, aquí estamos listos a abrirles el micrófono. Profesor Pablo Emilio, siga, las utopías son posibles. Sí, señor, una frase muy linda, con ese agradecimiento y ese aprecio cordial. Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios.